Muy buenas tardes y vamos a comenzar esta nueva mesa redonda, tertulia, charla, reunión, ¿vale? Vamos a ver si vamos entrando ya en la sala. Estos primeros momentos, ¿no?, de abrir la sala, que entre todos los asistentes, como si fuera presencial, pues un poquito de bullicio en los primeros minutos, y como siempre, los que ya nos seguís, los que vamos creando comunidad, ¿vale? Siempre decimos, voy a ponerlo yo por aquí para predicar, por ejemplo, saludos desde Vigo, ¿vale? Pues a veces nos conectan desde otros lugares del mundo, lo cual es maravilloso. Hemos tenido ya, pues, de Latinoamérica, desde Argentina, Perú, México, Chile, Paraguay, en fin, todas partes de Latinoamérica, desde Miami, Estados Unidos, Suiza, desde Singapur. Bueno, tenemos, cada vez esta comunidad crece más, lo cual nos alegra, nos maravilla, porque la idea es colaborar, ¿no? Crear esta comunidad, o no solo crearla, sino aportar a otras comunidades nuestro granito de arena y viceversa, ¿no? Nuestro granito de criptoarena, en este caso, con lo cual, pues muchísimas gracias, primero, como siempre, a los ponentes por estar ahí, muchísimas gracias por aceptar siempre esta invitación. Segundo, todos los que asistís, todas las personas que asistís, como decía, desde diferentes puntos, y por supuesto también en este caso, a los miembros de la asociación, nuestro presidente Antonino Comesaña, Joaquín Amadí, que también está por aquí, Sechu. Bueno, creo que hay más personas por ahí que son de la asociación, perdonad si nos nombro a todos, pero estáis ahí. Yo también formo parte de la directiva, en este caso, de Agalbit, la Asociación Galega de Blockchain y Internet de las Cosas. Y simplemente para poner en contexto, mientras sigue entrando gente, lo que voy a hacer es básicamente compartir la pantalla inicial, con la cual siempre nos presentamos. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, desde aquí, desde Vigo, tenemos nuestras actividades. Yo soy el CEO y fundador de esta empresa y formamos parte también de la asociación, por supuesto, y hacemos muchas actividades. Ahora veremos esta que estamos haciendo en directo, este webinar mesa redonda, ¿vale?, con los 3 ponentes que ahora presentaremos. En estos días hemos hecho varios también. Este sábado tenemos el segundo Crypto Day, un día completo, una jornada completa. En este caso la lidera Antonino Comesaña, hablando de DeFi y juegos NFT. Hace unos días hemos tenido, está por aquí un poquito más abajo, esta es la web de Ibigo, ¿vale? Aquí hemos hecho el sábado pasado de NFTs y metaversos, extraordinariamente interesante y además muy enriquecedora, muy avanzada también, debemos decir, porque bueno, vamos ya muy allá, muy allá. Vamos a hacer más cosas la semana que viene también, habrá otro webinar que ahora anunciaremos. También tenemos otros eventos, el día 4 de diciembre también vamos a hacer otro evento presentando un nuevo juego NFT, casi primicia mundial, con lo cual, bueno, tratamos de estar ahí a lo último y a ser posible siendo pioneros, ¿no? En estos enlaces y también desde la asociación tenéis acceso a todos los webinars, todas las charlas, talleres y demás. De hecho, aquí hay un enlace al convenio que tenemos ya, que iniciamos en su día también con la colaboración de Bitcoin Rocafé de Vigo, que ahora se está encendiendo por otros lugares del mundo. Y aquí tenéis absolutamente todas las charlas que se han sido grabadas, con los enlaces, los vídeos, los PDFs, la documentación, todo lo que se ha presentado en cada una de las charlas. Aquí está accesible, ¿vale?, una por una. Y hoy estamos en esta, vamos a ir aquí, criptomonedas, presente y futuros, hoy es día 24, el sábado 27 decía hay otro evento, y el día 1 de diciembre, el próximo miércoles, también van a estar con nosotros Santiago, Valentín y otro Santiago, también presentándonos novedades. Hoy, por tanto, vamos a esta charla, presentar a los ponentes. Yo sigo aquí, están entrando más asistentes, con lo cual, como esto luego queda grabado, para los que preguntan, sí, se está grabando, estaremos como una hora y pico, en función de la intensidad, ¿no?, de la charla de hoy.
Bueno, le he dado al que no era, que es en este caso, perdón, vamos a ver, le he dado al botón que no era, que quería ir aquí al de hoy, y debería ser este. Entonces, para ya ir al grano, ¿vale? Y pasar directamente ahora al testigo, a nuestro presidente. Este webinar de presente y futuro, siempre tratamos varios temas. En este caso está con nosotros Fran de la Torre, Alejandro Rebojo y José Antonio Bravo, que nos van a ilustrar pues hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En este tema de blockchain, las criptomonedas y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Tratamos especialmente y generalmente riesgos y oportunidades, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es dar paso a Antonino para que él lleve ya la batuta. Antonino Comesaña, presidente de la Asociación Galega de Blockchain e Internet de las Cosas, Agalbit. Por favor, adelante Antonino, y gracias a todos por estar ahí. Buenas, gracias Ramón. Bueno, ante todo, gracias a Fran, Alejandro, José Antonio, porque sé que tienen una agenda súper apretada y que nos han hecho un huequecillo, pues es de agradecer muchísimo, ¿vale? Pues como bien contaba Ramón... Sí, agradecemos a todos que asisten, a los ponentes tendrán el micrófono abierto, lógicamente, mientras se exponen y responden. Los demás asistentes, por favor, os pedimos encarecidamente que el micrófono esté apagado, y si tenéis cualquier pregunta, ahora lo pondremos en el chat, que sea, por favor, clara, concreta, breve, concisa y al grano de lo que estamos tratando, ¿vale? Para cada uno de los ponentes, y lo hagáis por el chat. Luego, si queda tiempo, al final de la charla abriremos micrófonos para que podáis hacer alguna charla, si queda algún tema pendiente, en directo con los ponentes. Pero por favor, de momento todas por chat. Gracias, perdón la interrupción, Antonino, y adelante. Nada. Bueno, pues lo dicho, como estaba diciendo, pues muchísimas gracias a Fran, a Alejandro, a José Antonio por vuestro tiempo, porque sé que estáis a 1000 y que nos hayáis dedicado este ratito para darnos un poco de visión, porque la idea de estas charlas es, pues, gente que soy referente en este sector como vosotros, pues a la gente más mundana, nos deis un poco más de visión de cómo está el presente y futuro de este entorno, ¿no? Hemos hecho ya este taller, ya este es el tercero que hacemos, haremos uno más en el siguiente miércoles, y la verdad que están teniendo muchísima aceptación, y bueno, y los debates están siendo muy apasionados. El ejemplo es que casi todos hemos tenido que ir cortando, porque si ya sé cómo es gente de este entorno, si nos dejan estamos hablando 5 horas. Entonces, pues nada, no quiero enredarme más, y nada, pues comenzamos ya. Para la gente mejor que no lleva tanto tiempo en el sector y no os conoce, pues agradecería un poco, muy brevemente, que explicaseis un poco, más que vuestra vida profesional, cómo entrasteis en este mundo, ¿no? Y qué estáis desarrollando ahora, y un poquillo para que os conozcan, que os pongan en contexto. Pues no sé cómo queréis organizaros, como queráis, ¿vale? Vale, empiezo yo si quieres, Antonino. ¿Sí? Venga, gracias. Venga. Gracias. Bueno, yo conocí Bitcoin en la universidad por casualidades de la vida, y por resumirlo, porque yo creo que no tenemos mucho tiempo, saqué un par de proyectos, luego me llevó a montar una empresa de consultoría blockchain, y a día de hoy pues estamos sacando proyectos cripto, proyectos blockchain adelante, en casos de uso diferentes y en concretos que bueno, ninguno se toca con el anterior, pero obviamente ya nos ha tocado tocar cosas de NFTs. Este mes empezamos algo de Metaverse con blockchain. Bueno, estamos en ese modo ya. Cuando empecemos a hablar de cada tema podemos ir debatiendo las diferentes tecnologías estas que van saliendo ahora y demás. Gracias, Alejandro. ¿Quién se anima? Fran, José Antonio. Bueno, pues yo soy José Antonio Bravo. Yo entré en este mundo hacia 2013, ¿vale? Principalmente interesado por todos los temas que tienen que ver con software libre, pues caí en la madriguera de Bitcoin, y a partir de ahí empecé a descubrir toda una serie de cosas que estaban ocurriendo, y ahí estoy todavía. Aparte de todo, pues claro, mi vida profesional soy economista de asesor fiscal, y estoy especializado en
asesoramiento fiscal de criptomonedas, principalmente. A mí, ¿no? Dale, Fran. Pues vamos a ver, yo soy desarrollador web ya desde el año 2000. Entonces, bueno, pues fui un poco viendo la evolución de todo el tema de Internet, ¿no? Y de aquella, en el año 2008, 2009, 2010, una cosa así, no lo recuerdo bien, había visto con mi hermano pequeño el tema de Bitcoin. Y de aquella intentamos ver algo, a ver si tal, pero no fuimos capaces, o sea, se nos escapaba un poco el tema. Y entonces, más allá, así por el 2015, 2016, 2015 creo que fue, pues con un amigo estaba hablando en un bar, comentando, y volvió a salir el tema del Bitcoin. Entonces ya me metí un poquitín más de lleno. Ahí fue donde empecé a leer, empecé a informarme, que fue una locura. O sea, era la verdad muy poca información y llegabas a que no eras capaz de enlazar las cosas unas con otras. O sea, a mí me costó sobre un año, año y pico, cerrar el círculo. O sea, no sé a vosotros, pero a mí me costó un montonazo y muchísimas horas. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya enganchadísimo, intentando participar bueno, en muchas cosas, siempre yendo a Vigo, yendo a Pontevedra, bien lo sabes, Antonio, que nos encontramos varias veces. O sea, intentando participar en todo lo que es el mundillo, ¿no? Y claro, y bueno, y eso, y enamorado de lo que está ocurriendo. Nada, si queréis, para ir marcando orden, si queréis, a la hora de responder las preguntas, si queréis, mantenemos el mismo orden, ¿vale? Para ser un poco más dinámicos. Nada, pues mira, la primera pregunta ya empezamos fuerte. ¿Criptomonedas, riesgo o oportunidad? Y me toca a mí, venga, claro. Casi nada. Pues, ¿qué quieres que te diga, Antonino? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que el Internet del dinero es el próximo dinero de Internet. Yo creo que tampoco hay que ponerse en plan ni gurú ni genio de nada. Las cosas que no sucedían en Internet y ahora suceden en Internet, ya solo suceden en Internet. Obviamente pasan dos cosas. La primera es que entras en la jungla. Bueno, por ahí José Antonio le llamó madriguera, yo le llamo jungla. A mí me sale llamarle jungla, la Crypto Jungle. Cada uno, depende de sus experiencias, lo habrá vivido de una forma, pero para mí el término jungla se asocia más a ciertas zonas de la madriguera. Si tienes que ponerte más en plan gurú, lo primero que piensas es que la velocidad de adopción y todo eso, salvo que estés en la zona incorrecta de la jungla o madriguera, es cómo va a funcionar el dinero, ¿no? Entonces, lo que tienes que estar es en el sitio correcto. En el sitio correcto es una fuente inagotable en los próximos mínimo 5 años de oportunidades laborales si estás desde el punto de vista laboral, o simplemente financieras desde el punto de vista financiero, pero estás en el Internet del año 90 y pico, 2000, y pues tus tarjetas de crédito, como en su momento, te podías quedar sin ellas. Por lo tanto, oportunidad a nivel tecnológico, la oportunidad es enorme, y el nivel de riesgo es exactamente proporcional a la oportunidad. El riesgo y la oportunidad son proporcionales, no es una cosa o la otra. Como en todo, no solo en los negocios, en el propio mercado se ve todos los días, ni siquiera tiene que ser en el mercado de criptomonedas. El riesgo y los riesgos y las oportunidades son dos cosas que siguen prácticamente la misma campana. Muy bien, pues después de oír el discurso de Alejandro, bastante interesante, pues nada, comentar que en principio las criptomonedas, riesgo u oportunidad. Pues la verdad, tenemos ahí un tema que es muy, muy complejo. Estamos hablando de, como bien ha dicho, como bien ha dicho Alejandro, el Internet del valor, el nuevo Internet del valor. ¿Cómo va a transmitirse valor? ¿Qué protocolo vamos a utilizar o qué protocolos vamos a utilizar para transmitir valor, igual que ahora transmitimos información? Eso es importante. Estamos asistiendo a una revolución que no solo es tecnológica, sino que es una revolución social, como en su momento fue la aparición de Internet o en su momento fue la aparición de la imprenta. A algunos parecerá que está haciendo una
diciendo una barbaridad, pero para mí es tan importante la aparición del Internet del valor como la aparición de la imprenta a finales del siglo XV. Es decir, estamos creando un nuevo paradigma en el que el dinero se separa del Estado, en el que incluso la estructura del Estado, igual que ya pasó con Internet, se va a ver discutida, se va a ver debilitada y se va a ver retada. Tenemos que ver esos retos, cómo se producen. Entonces ya estamos viendo muchas veces cómo se va armando una especie de discurso filosófico, económico, teórico sobre todo esto, que es importantísimo, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que dentro de esos discursos muchas veces, como pasa siempre que aparece una tecnología nueva, aparecen discursos en los que nos aparecen muchas cosas que pueden ser no tan útiles como creemos, o nos aparecen fraudes que intentan disfrazarse de nueva tecnología, y allí hay que estar muy atento. O sea, ahí existen muchos riesgos. Estamos hablando de algo que está naciendo y que es complejísimo. Como todas las tecnologías cuando nacen, comprenderlas para aquellos que tienen que entrar a ellas es complejísimo. Pero seguramente cuando transcurra el tiempo, dentro de unos años, seguramente 20, 30 años, será lo más normal del mundo. Como era complejísimo tener un teléfono móvil en 1999, y sin embargo, ahora es lo más fácil del mundo. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. Antes era complejísimo. O sea, ¿y para qué lo quieres? ¿Y qué necesidad tienes? Pues yo creo que vamos a ver una evolución igual. Entonces, la oportunidad es grandísima. Yo creo que tenemos que estar atentos a esa oportunidad. Bueno, yo quería traducir criptomonedas hacia lo que significa digitalización y descentralización total. O sea, las criptomonedas que nosotros utilizamos al final vienen a ser, a no ser las típicas Shiba y los memes de Elon Musk y estas cosas, ¿no? Pero vienen a ser capas de protocolos con los cuales pues, vamos a poder hacer cosas en el futuro. Entonces, eso significa que todo, absolutamente todo se va a tokenizar. O sea, en la economía que vamos a vivir dentro de 10 años va a estar totalmente tokenizada. Entonces, ¿oportunidades? Pues por supuesto. O sea, prácticamente, ¿qué pasa? Que obviamente no sabemos, si no tendríamos una bola de cristal y estaríamos todos multimillonarios. No sabemos cuál va a ser el proyecto que va a funcionar. Pero, claro, ¿cómo decirlo? El riesgo es mucho más pequeño que lo que es la oportunidad a la hora de invertir en estos proyectos. Lo único que se tiene que hacer es revisar bien los fundamentales, o sea, lo que sería el equipo de trabajo que está llevando adelante el proyecto, la tecnología que está detrás, para no meterse en ese riesgo máximo de inversión a lo loco, ¿no? Y de cara a los inversores, porque claro, esto aparte de lo que es la inversión financiera, ¿no? Está la persona que va a meter un dinero en contratar a unos trabajadores, o sea, a unos desarrolladores y que desarrollen pues algo de cara a futuro. Claro, ahí nos encontramos con el riesgo de seleccionar la plataforma errónea, ¿no? Como por ejemplo, ahora sí, Ethereum tiene tropecientos mil programadores, tropecientos mil proyectos. Pero Ethereum, vamos a ver, Solidity es un grullero. Solidity, el que se atreva a programar en Solidity es que recordamos DAO, recordamos todos los robos que están ocurriendo, porque una programación mal hecha sencillamente te puede llevar a la ruina completamente. Entonces hay que fijarse mucho en la plataforma y a la hora para minimizar ese tipo de riesgos, ¿no? Bueno, doy la palabra a otro para poder seguir el debate. Nada, genial. Nada, veo que al final, lo dicho, veis que al final hay, en vuestra balanza está clarísimo que veis que hay riesgos, lógicamente, que bien comentáis, que es un yin y un yang, van unidos, ¿no? Pero que si hay que hacer una balanza, que hay más oportunidades que riesgos, ¿no? Antes José Antonio comentaba un poco que el Estado se puede sentir retado por este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces la siguiente pregunta va un poco a ello, ¿no? ¿Cómo creéis que puede afectar las regulaciones al sector? Y una pregunta que se lanza muchas veces, ¿la tecnología se debe de regular por el Estado? Dices que se nota, que se siente retado por esta tecnología.
Bueno, la tecnología reta al estado que esté en el momento en el que esté, desde que se prueba y sale una nueva tecnología de cualquier tipo, porque las cosas que están escritas no suelen soportar la siguiente invención de la siguiente persona que se le ocurrió la siguiente liada, como quien dice. No, nadie fue tan genio de escribir una ley para algo que no existía. Eso es un poco complicado. El tema de las regulaciones, sinceramente, es inevitable. Es decir, todavía había cosas que podías hacer en el año 2000 en Internet que ahora no se puede hacer. En su momento podrías abrir una tienda online creyendo que no podías pagar impuestos. A día de hoy nadie asume que tú no tengas que pagar el IVA de las cosas que vendas porque las vendas en Internet. La verdad es que desde mi empresa uno de los proyectos está centrado en este tema y yo lo tengo clarísimo. Nosotros incluso hemos sacado nuestro propio protocolo de security tokens y estamos lanzando nuestro propio exchange de security tokens porque entendemos que si estamos de acuerdo, como ha dicho Fran, que todo se va a digitalizar, el nivel de descentralización me parece fantástico, pero siempre habrá un punto en el que las propiedades tienen que tener un nombre. Por lo tanto, si digitalizas las propiedades, tienes que entrar dentro de una cuerda que todos conocemos que se llama Know Your Customer, Anti-Money Laundering, y ese tema que probablemente en algún momento se acabe, pero eso es utópico. Y mientras sea utópico, la tecnología de blockchain y lo que te ofrece Ethereum y Solidity lo tienes que aplicar para que tú puedas, por ejemplo, como hacemos nosotros con las securities, pues, como me gusta decir, sacar una empresa a cotizar 10 años antes de lo que le tocaba. ¿Por qué? Porque tocas 3 tecnologías. Porque tocas Ethereum, porque tocas un protocolo de mercados automatizados y porque utilizas las acciones digitalizadas con un smart contract. Y entonces con esas 3 cosas resulta que puedes salir al mercado y puedes poner tu empresa y tus acciones o tu servicio a cotizar. Pero de ahí a que se pueda llegar a asumir que el mercado no hay que regularlo, me resulta imposible de creer porque yo saco acciones de empresas tokenizadas y esas acciones no hay ningún contexto ni ahora mismo ni en el futuro que se puedan sacar sin, por ejemplo, yo me refiero al hecho de nominalizarlas. Un whitelist no es un token normal. Si utilizas un token que requiere el registro de todos sus usuarios, de repente ya no hay, me refiero a la descentralización, acaba de llegar a su propio techo, que es el techo que luego ya será un tema político o un tema económico. En cualquier caso, las regulaciones, es decir, aparte tampoco creo que las cosas tengan que ir de lo no regulado a lo regulado. El sector per se crece tanto que tanto lo regulado como no lo regulado crece. No quiere decir que se pasen de una a la otra. No quiere decir que de repente un utility token vaya a tener whitelist. Lo que quiere decir es que habrá un supermercado como hay ahora de security, no quiere decir supermercado, sino supermercado de security tokens en el que funciona la tecnología maravillosa, eres capaz de poner tu empresa y tus servicios a cotizar, no tienes nada que ver con los utility tokens ni te interesan, no tienes nada que ver con CoinMarketCap ni te interesa, MetaMask no te interesa, lo que te interesa es utilizar la tecnología de Uniswap. Y ahí se termina tu uso de las criptomonedas. Entonces, mientras crezcan la parte regulada y no regulada, no quiere decir que una se pase a la otra, sino que todas están añadiendo una tal cantidad de liquidez que coexistirán hasta que en algún punto no se vea la unión entre una y la otra. Pero el hecho es que no tiene por qué pasarse de regulación a no regulación. El hecho es que hay proyectos que nacen con unas necesidades y proyectos que nacen con otras. Y como están naciendo tantos proyectos, los dos sectores se harán tan grandes que llegará un momento que ni diferencies uno del otro. Muy bien, pues nada, comentando el tema sobre la regulación, es un tema interesante, es un tema muy interesante porque estamos hablando... José Antonio, creo que te has silenciado. Vale, ahora, ya no estoy, vale, lo que comentaba, o sea, en principio la regulación es un tema muy interesante porque la regulación es necesaria en cualquier actividad humana, necesitamos unas reglas del juego para poder actuar, ¿vale? Pero el tema es que ¿a quién debe hacer las reglas? ¿Cómo se hacen las reglas? Una de las cosas buenas que trajo Bitcoin es el punto del consenso.
de unas reglas de consenso. Tú, si quieres las reglas, te adoptas esas reglas de ese protocolo, y si no las quieres, creas un protocolo nuevo o te sales del protocolo. Es decir, no necesitas que una élite o que un grupo al que elige una mayoría te imponga unas reglas con las que tengas que jugar. Yo soy, en este caso, aunque yo trabaje con legislación, soy muy partidario de la autorregulación. Es decir, que cuando un grupo de personas decide que va a actuar con unas determinadas normas, adopten esas normas y dentro de ese grupo, dentro de ese entorno, decidan que esas son las normas válidas, pero fuera de ese entorno no tienen por qué ser válidas, o sea, siempre que no afecten a otros grupos ni a otras personas. ¿Vale? Es un poco un tratamiento bastante, llamaríamos bastante laissez-faire, liberal, libertario, como lo queramos ver. Pero yo creo que eso es lo importante. ¿Qué estamos viendo ahora? Los estados son muy recientes, son de la Paz de Westfalia, del siglo XVII, cuando se crean los estados tal como los conocemos ahora. Entonces, se convierten sustituyen a los soberanos, el estado sustituye al soberano como fuente de poder. ¿Qué es lo que hacen los estados actuales? Lo que hacen es mantener los privilegios de unas clases que son las dirigentes. Entonces, los estados actuales, los estados-nación, que se crean en la Paz de Westfalia, desde que aparece la tecnología, digamos, la informática y luego Internet, están retados, como he dicho anteriormente, o sea, están en un reto porque sus privilegios empiezan a ser corroídos. Hay un libro de Moisés Naim que se llama El fin del poder, que habla de esto, y es un libro anterior, por llamarlo es pre-Bitcoin, o sea, pre-criptomonedas, y habla ya de que Internet en su momento ya está rascando poder a los gobiernos y a las plataformas de poder que están detrás de los estados, no los gobiernos, a los estados. Entonces, lo que tenemos ahí es que nos estamos encontrando con que la regulación no solo se usa para la necesidad de proteger al usuario, sino que aprovechando esa excusa, están intentando mantener esos privilegios. ¿Qué pasa? Nos encontramos con declaraciones del tipo hay que prohibir las criptomonedas o hay que prohibir cierto protocolo de criptomonedas porque nos perjudica, hay que prohibir, o sea, siempre el prohibir dentro de los estados como algo que lo que hace es mantener esos privilegios de poder, ¿vale? Entonces, la regulación será buena en tanto en cuanto sea una regulación que esté hecha junto con los actores de mercado. Pero si es una regulación que está hecha sin contar con esos actores de ese sector, nos encontraremos con una regulación que va a ser una barrera que acabará saltándose, como siempre pasa con la tecnología. No se pueden poner, igual que no se pueden poner puertas al mar, no se pueden poner a una tecnología que están haciendo cortapisas porque acabará saltándosela. Hay un ejemplo muy claro que fue a principios del siglo XX, las Red Flag Laws, ¿vale? Que eran unas leyes que se crearon en Reino Unido para que cada vez que pasara un coche, como los carruajes se sentían amenazados, tenía que ir delante de un automóvil un señor con una bandera roja delante y otro con una bandera roja detrás, y el coche no podía ir a más de 20 y tenía que ir avisando que viene un coche, como si fuera a matar a alguien. Ahora todas estas leyes nos parecen absurdas, o sea, que tuviera que ir alguien delante y detrás del coche nos parece una cortapisa, pero se saltó, se consiguió, porque al final la tecnología consiguió saltar todas esas barreras y se convirtió en algo importante. Y se convirtió también en una parte también de ese estado y de esa regulación. Hizo su lobby y consiguió eliminar todo eso. De ahí que yo diga, ¿es necesario regular la tecnología? Sí, sin duda. Pero ¿quién debe regularla? ¿Alguien que no conoce ni de la tecnología? ¿O debe ser los actores de la tecnología los que tienen que tener la voz cantante? Bueno, no creo que, perdona, José Antonio, no creo que a día de hoy ni siquiera esté regulado. Es al contrario. Cuando tú lanzas un proyecto de una security token, te adaptas a una regulación no adaptada a esa tecnología, te vas al país cuyo personalización de un vehículo financiero te permita de la mejor modo adaptarte a ese security token. O sea, realmente lo que haces es regularte a ti mismo. Ni siquiera esperas a que haya una regulación. Vas a un país donde sea lo más probable posible que haya una SPV en la que tú puedas lanzar una security token. Ni siquiera esperas a la regulación. Por lo tanto, a día de hoy, a lo máximo que puedes aspirar es a encontrar un entorno en el que tú puedas actuar con tu tecnología.
Y de ahí a la regulación, pues lo que suceda antes, o que alguien escriba exactamente lo que tienes que hacer para sacar un security token, o que ya no sea nunca más, o que el mundillo de la identidad digital, que desconozco, pero nos atropellará en algún momento, sustituya al Know Your Customer con un pasaporte. Pero da igual, tu número de pasaporte o tu address de Ethereum, lo que llegue antes, en cualquier caso. Mira, yo aquí quiero tocar varios puntos. En primer lugar, claro, la regulación. ¿La regulación qué es? A nivel estatal, a nivel europeo, a nivel mundial. O sea, verdaderamente es un tiro a la luna. Porque es lo que acabas de decir, Juan. El tema es, si tú tienes un proyecto que no es amigable en España, pues te lo llevas y lo ejecutas. Y sencillamente consigues financiación y trabaja todo perfectamente. Por lo tanto, el Estado, como decía José, está perdiendo completamente el poder y más que lo va a perder. Y vinculado con eso, lo que me quiero ir es al tema de la gobernanza, que ahí es donde va a entrar a trabajar perfectamente TauChain. Porque si entendemos que todos los proyectos blockchain a día de hoy son descentralizados, menos su gobernanza. O sea, la gobernanza de todos los proyectos digitales de blockchain en estos momentos están dominados por grupos. Así se vio el tema de Bitcoin, que se quedó con BTC con AXA y... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, AXA y los otros. El Black... ay, por favor. ¿Cómo se llama el grupo de desarrollo de Bitcoin? Core. Sí, bueno, Con efectivamente. Bitcoin ABC, Bitcoin Core. Sí, pues con Bitcoin Bueno, Core. sí, Bueno, quieres pues decir Blockstream, pero ahora... Blockstream. Blockstream es una empresa más vale. del ecosistema Bitcoin, no es la más importante. Bueno, efectivamente. Y luego, claro, se generó el fork con lo que sería el BCH. Claro, ¿cuál es realmente el Bitcoin? ¿El Bitcoin BTC o el BCH? Porque por las ideas con las que fue creado sería BCH, no BTC. Entonces, realmente lo que la gente está comprando es una marca en estos momentos. Es el desconocimiento. Porque si hay los partidarios que tiran por el tema de que sea el oro 2.0, pero Satoshi Nakamoto lo desarrolló como si fuera el Cash, ¿no? Para poder trabajar con Cash. Ahora mismo estamos todos de acuerdo en que es inviable porque los fees son brutales. Entonces, que es otra de los hándicaps que tienen ahora mismo lo que es todas las cadenas de blockchain, que tienen, ¿cómo se dice? Son muy lentas. En estos momentos son inoperativas realmente. Y en cuanto a gobernanza, en cuanto a lo que es el futuro que nos viene, claro, hay una pregunta que es, porque hasta el día de hoy los gobiernos o como se dice, los estados nos han quitado, ¿cómo se dice? Lo tengo aquí. Que es como si nos hubieran quitado o hemos delegado todo nuestro poder de decisión. O sea, son ellos los que deciden por nosotros. Por lo tanto, siempre sacan lo que son, pues, ¿cómo se dice? Leyes, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que votar o no votar, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el caso en que todos tengan el mismo derecho a proponer qué votar? O sea, no es ya voy a votar por esta ley que acaba de proponer él. ¿Por qué yo no puedo proponer algo? Y sencillamente, si sale esa proposición, directamente pasaría a ser ley. O sea, eso está completamente capado para el ciudadano. Y lo que viene a traer los nuevos modelos de gobernanza, como por ejemplo va a ser TauChain, es este tipo dar solución a este tipo de tema, donde todos van a poder, mediante su conversación fluida, dar sus opiniones y generar como se dice, esa información, ese paquete de información donde el propio sistema va a ser capaz de conseguir y encontrar los consensos. Entendiendo que de esa manera se puede generar otro tipo de sociedad. Siguiente. Bueno, habéis tocado el tema que, lo he dicho, ya es la tercera charla y la estructura de preguntas es la misma para todos, ¿no? Siempre, o sea, lo llamaban, algunos llaman trading regulatorio, ¿no? Lo que comentaba antes Alejandro, ¿no? Que al final
haya no haya regulación, cada uno se busca su hueco. Estamos en un mundo tecnológico donde hay movilidad, y entonces al final cada uno hace un encaje. Y es un tema que se ha hecho énfasis cuando se hacía esta pregunta a todos los ponentes. Y yo creo que volvisteis a reafirmar un poco lo que se había dicho. Ahora sí, bueno, por ahora ya las preguntas ya tenían miga. Os lanzo ya esta que, bueno, usted ya es... Antes comentabais lo de la bola de cristal, ¿no? Entonces es un poco... esto es una pregunta, lo comento en otras charlas, bueno, como ya todos ya llevamos un tiempo en esto, este debate cuando se preguntaba a futuro, ¿no? Cómo miraban las tecnologías, hace años el debate era muy simple, generalmente se centraba en el protocolo, si iba a triunfar Proof of Stake, Proof of Work, y después iba a haber una concentración de proyectos o iba a haber un universo, un ecosistema mucho más grande. Casi siempre el debate era eso, o sea, hablando de año 2015, 16, 17, siempre era el mismo debate. Hoy en día, viendo el ecosistema, la dimensión que tiene, el plantear esto a futuro, la complejidad es enorme, porque hay muchísimos frentes abiertos, ¿no? Entonces, os lanzo este reto, ¿no? Vosotros a 5 años, ¿qué creéis? ¿Qué sectores tienen más potencial de desarrollo? O sea, plataformas, blockchain, DeFi, lo que comentaba antes un poco Alejandro, la parte empresarial con securities, metaversos, o sea, ¿dónde creéis que en los próximos 5 años puede haber más potencial de crecimiento en este sector? Pasa palabra. Podéis cuando queráis, porque alguna las trae. Pues mira, no, yo voy a apostar por lo que os comenté antes, por lo que es la gobernanza. O sea, para que se pueda generar un nuevo paradigma, no podemos cortar directamente un sistema de gobernanza como el que tenemos, hacer borrón y cuenta nueva y ya está, sin tener algo a lo que aferrarnos y a lo que utilizar, ¿no? Entonces, para poder llevar adelante todo el tema de las criptomonedas, todo el tema digital, todo el metaverso, todo lo que significa la digitalización brutal que va a haber de todo, se necesita un sistema de gobernanza. Entonces, todos los proyectos que vayan en esa dirección en cuestión vamos a ver, yo creo que en el 2024, una cosa así, es donde van a empezar a salir y donde se va a ver la fuerza real de estos proyectos, donde se va a poder montar todo encima, como por ejemplo, en el caso de Tauchain, pues va a ser, tengo cosas apuntadas para no olvidarlo, porque si no es demasiada información. Pues por ejemplo, va a ser la primera cadena de bloques capaz de comprender e implementar el consenso de los usuarios en tiempo real, en conversaciones de más de 1 millón de personas. O sea, ¿qué significa eso? Pues eso significa avances gigantescos, tanto pues, yo qué sé, de médicos buscando curas contra el cáncer, abogados volcando todo su conocimiento dentro de esa red y otros usuarios trabajando con ella, obteniendo los datos y pagando por ellos. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, que Tauchain la construyen sus usuarios. O sea, no va a ser un grupo de trabajo que va a decir esto es así. No, como es una blockchain enmendable, lo que va a hacer es que la gente va a poder opinar directamente sobre Tau. ¿Qué es lo que va a querer ser Tau? ¿Quiere que haga esto? ¿Quiere que sea esto? ¿Quiere que sea esto? Pues el consenso global de todos los usuarios va a ser capaz de llevar adelante, ¿cómo se dice?, esa nueva sociedad. Y el otro día me encontré con una persona que me decía, pero claro, yo no voy a dejar en manos de nadie ni mi dinero ni la capacidad de decisión sobre lo que me va a pasar en mi vida. Ya, eso es porque tienes delegada toda la responsabilidad. Al tener delegada toda la responsabilidad en el Estado, en los bancos como custodios, etcétera, etcétera, no tienes responsabilidad ninguna, por lo tanto, sientes pánico ¿cómo se dice?, a enfrentarte a ese tipo ¿cómo se dice?, de paradigma. Pero, sin embargo, si tú eres el custodio de tu dinero, si tú eres el custodio de tus datos, si tú todo lo que te pertenece lo tienes que manejar tú, a partir de ahí ya eres responsable de todo lo que tienes. Y eso va a condicionar completamente tu manera de actuar. Paso palabra. La verdad es que sería difícil, es decir, estamos hablando de blockchain y hablar de blockchain en 5 años es salvaje porque hay cosas que ahora mismo son 100 líneas de código
que van a ser una pequeña parte del sector dentro de 5 años. Por lo tanto, habría que ir prácticamente punto por punto pensando en qué punto terminan los NFTs, en qué punto terminan las security tokens, en qué punto terminan los AMMs. Y otro tema para mí interesantísimo, por ejemplo, como dice Fran, es dónde terminan dónde terminan esos proyectos beta que hay ahora en los sistemas de gobernanza. La verdad, para ser verdaderamente específico, habría que coger uno de esos temas y tirarlo hacia adelante e intentar pensar hacia dónde puede llegar a caminar. Para seguir con el mismo topic de la gobernanza, yo personalmente lo considero... Hay una cosa buena y mala en el sistema de adopción de cualquier cosa, aunque sea un palo en llamas. Si te fijas en las cosas que se van digitalizando, es de más banales, triviales y con menos valor económico, hasta el dinero, ¿vale? Y curiosamente creemos que el dinero sería lo último, que la gobernanza vendría lo primero, pero le va a tener que tocar después, porque los sistemas de gobernanza no tienen un incentivo económico. Por lo tanto, mucho tiene que madurar la parte económica de blockchain para que la gente con esos mismos conocimientos le dé valor. Y estamos en ese punto. Más bien te diría, mucho ha tenido que... Realmente tendría sentido que los sistemas de gobernanza se hubieran desarrollado tanto como los smart contracts de trading de criptomonedas en 7 redes diferentes, de 7 tipos diferentes. Pero nunca tendrás el aliciente económico. Entonces, en su momento lo primero que se digitalizó hace 15 años fueron un juego, porque ya no tocaba Monopoly, ya tocaba jugar a juegos con un mando. Resumiéndolo muchísimo, luego te vas a digitalizar la información y lo siguiente es digitalizar el dinero. Y desde mi punto de vista, lo siguiente es una DAO que digitaliza la decisión. El problema de participar en el mercado de criptomonedas es que tienes a cientos de miles de especuladores que están aportando liquidez porque pretenden tener un rendimiento sobre algo. La vuelta que a ti te aporta participar en una plataforma DAO muchas veces, y probablemente siga siendo así, no tiene un aliciente económico. Claro, entonces esto genera una... O sea, si por tradear yo consigo aumentar mi wealth y mi health, pues es más fácil que contribuya desde la otra esquina del mundo a un token que no sé ni dónde está basado. Pero contribuir a tomar una decisión que no me reporta una vuelta económica, ya a nivel de mercado, a nivel de capitales de per se, siempre tendrá una pequeña diferencia. Nunca será exactamente lo mismo, porque tienes que estar mucho más tranquilo. Incluso aunque esa DAO te genere cualquier tipo de aliciente por contribuir, nunca será lo mismo que entrar en PancakeSwap y hacer un por 4 en una moneda. Entonces, una cosa tendrá que ser antigua prácticamente, una cosa tendrá que estar hiperprobada en el nivel más económico, que es lo último que se ha digitalizado. Si lo pensáis, nosotros creíamos que lo último iba a ser el dinero, lo está haciendo el dinero, lo último. ¿Por qué? Porque es lo que más complejo, porque lo peor que tú puedes convencerle a alguien de que no vaya a votar o de que vote lo mismo que tú. De ahí o sea, es mucho más fácil que alguien delegue un voto en unas elecciones tuyas que al que alguien delegue tu cartera de inversión, ¿no? Pues entonces, por lo tanto, siempre habrá esa parte que una cosa es dinero y la otra no. Por eso la sensación es que la parte económica de blockchain se va a desarrollar más que la parte de toma de decisiones, en tanto en cuanto no se mezclen las dos, que para mí es lo más interesante. Pero bueno, es realmente complejo por un tema de colaboración de los actores de esa DAO. Normalmente nosotros estamos haciendo un proyecto así solo para 100 personas y ya es un follón. Estamos haciendo una DAO para 100 personas. Y aún así ya es un liadón. En cambio, si tú montas cualquier protocolo de AMM para trading de criptomonedas, ya es que te da igual 100. Los 100 van a saber organizarse entre ellos. Porque, sobre todo, básicamente, porque tú puedes identificar un address con su valor económico y cómo interactúa. Porque antes de tomar una decisión, como quien dice, si tú vas allá a hacer una llamada de un smart contract con dinero para intercambiar un valor por otro en Uniswap,
el sistema sabe lo que hay antes, no es agnóstico. En cambio, cuando tú vas con tu adres a opinar sobre algo, justo antes de opinar, no se sabe lo que piensa la persona que está detrás de ese adres. Y eso en el mundo del zero knowledge y del código abierto parece como muy abstracto, pero funciona exactamente así. No eres capaz de saber lo que va a pasar, por lo tanto no tiene un valor acumulativo y especulativo. Te comento un segundito. Sin embargo, tú dices que el dinero va por delante de lo que sería la gobernanza. Sin embargo, todo el equipo de Tauchig está completamente al revés, porque primero necesitan la plataforma de gobernanza para luego generar lo que le llaman la economía del conocimiento y el pago por recursos computacionales. O sea que ahí es donde van a venir todo ese, ¿cómo se dice? La llamada, ¿no? La llamada a todos los desarrolladores y a quien quiera ganar dinero con eso. Porque si tú, por ejemplo, eres una universidad y formalizas contenido dentro de lo que es la red Tau, bueno, pues con la economía de Ágoras vas a poder sacarle mucho rendimiento. Con la generación de consenso. Si, por ejemplo, tienes una empresa grande y sencillamente cómo eres capaz de encontrar la información verídica de todos los procesos que tienes y mejorarlos. Bueno, pues si utilizas la tecnología de Tau, pues vas a tener toda esa información. Entonces, a nuestro entender, en cuanto Tau salga, quien no utilice ese tipo de herramienta, pues va a quedar atrasado, porque la generación de consenso en todo tipo de conocimiento acelera los procesos. Bueno, pues la pregunta se las trae. ¿Cómo ves el ecosistema en 5 años? Vale, me voy a retrotraer a cómo era el ecosistema hace 5 años. 2016. Empezaban a verse las ICOs, las primeras ICOs. Empezaba la cosa a sacar proyectos que sacaban, proyectos como, por ejemplo, EOS o tal, que sacaban sus tokens iban a ser la bomba. ¿Vale? Iban a ser la bomba, iban a ser buenísimos, porque es que lo que existía hasta entonces estaba todo mal. Había aparecido Ethereum también para retar el sistema, porque estaba todo mal y se estaba haciendo mal, y eso del desarrollo lento no salía bien. Teníamos unas guerras, las Block Wars, dentro de Bitcoin, donde había un grupo de personas hablando de que se tenía que hacer bloques grandes, con lo cual te pillabas la descentralización, y otros hablando de bloques pequeños y de cambiar el protocolo de cambiar el protocolo para que los bloques fueran grandes sin que fueran más grandes, que es lo que hace en sí Segwit cuando quita las firmas de los bloques y las pone aparte, ¿vale? Todo esto ha ido evolucionando y hemos visto cómo han aparecido protocolos, subían y bajaban en el mismo momento en que subían. Su auge subía igual que subían las ICO, con un pam, pam, dam. Pam del protocolo, dam del protocolo, ese protocolo no vale para nada, nuevo protocolo. Y ahora estamos en un proceso similar, ahora estamos viendo nacer Solana, estamos viendo nacer Polkadot, estamos viendo nacer muchos protocolos que estoy seguro que van a hacer igual un pam, pam, dam. Y al final quedarán 1 o 2 proyectos dentro de 5 años de los que ahora mismo están, ya no digo en el número 10, en el número 100, que tengan utilidad. Yo apuesto porque básicamente lo que se mueve despacio es lo que es más fácil que permanezca. Las cosas grandes, las cosas sólidas, las cosas que tienen unos cimientos fuertes son las que tienen más posibilidades de permanecer. De ahí que yo, como veo el ecosistema dentro de 5 años, estará Bitcoin y algunas cosas más. No sé cuáles, pero Bitcoin y algunas cosas más. ¿Por qué? Porque Bitcoin ya ha creado un cimiento en el que tiene una L1 fuerte, tiene una L2 ya que funciona y está creando ya una capa 3, 4, incluso superiores con smart contracts, con una serie de cosas. La aplicación de Taproot hace que puedas hacer contratos multisig, incluso contratos complejos que se vean como un contrato simple y que pesen como un contrato simple, con lo cual el bloque sea muy ligero y el bloque que antes tenía la información que antes necesitaríamos 12 bloques seguramente se podrá meter en un bloque solo. Lo que está consiguiendo es que con todo ese desarrollo más lento haga como en la fábula de la liebre y la tortuga. Por más rápido que corras no quiere decir que vayas a llegar el primero. A veces dar pasos lentos y seguros, como ha hecho en su momento TCP/IP, que lleva 50 años prácticamente con la misma estructura
que se creó y poquitos cambios, incluso hay resistencia para cambiar el protocolo IPv6, creo que es. O sea, hay incluso así no cambiamos, no queremos cambiar y cuesta. Bajo mi punto de vista, esa puede ser la evolución. Yo muchas veces comparo a Bitcoin con una estrella de estas, una estrella gigante de estas que absorbe con su gravedad a las estrellas que están a su alrededor y empieza a coger esos protocolos y incorporarlos dentro de ella. Y entonces, poco a poco, muchas cosas, como en su momento pasó con los grandes bloques, que ya prácticamente están desechados porque están fuera de mercado, ya nadie usa ni BCH ni BSV, que son los que propugnaban bloques grandes. La mayoría de transacciones se están haciendo que tengan que ver con dinero, se están haciendo con Bitcoin. Lo que veo ahí es eso, que en la medida en que ahora, por ejemplo, la privacidad sea mayor con la adopción de Taproot, con que nuevas cosas vayan adoptándose cada 4 años en estos cambios, es muy posible que muchas blockchains que ahora se utilizan queden subsumidas o bien queden absorbidas por la potencialidad que vaya creando Bitcoin. Entonces, yo es como veo el ecosistema dentro de 5 años. Apasionante. Me parece genial que hayáis tocado la parte de gobernanza, ¿no? Porque muchas veces cuando analizas, por ejemplo, la tecnología base de Bitcoin, te parece apasionante cuando Satoshi, o sea, cómo juega con la teoría de juegos, ¿no? Como lo comentáis antes, como el que quiera participar tiene unas reglas claras, incentiva a hacer lo que te manda el protocolo y de otra manera es perder el tiempo, ¿no? Y cómo buscaremos de alguna manera lo que comentabais antes, incentivar a la gente, igual que decía antes Alejandro claramente, que la gente hoy en día la parte de inversión está muy claro y son muy funcionales, van a eso, como de alguna manera tocaremos esa parte de gobernanza, porque era un debate que había con las DAOs cuando surgieron, y yo creo que es como todo, lo que dices tú, va a distintas velocidades, pero cuando ves la tecnología y ves la parte revolucionaria, cómo va a cambiar la sociedad, te das cuenta que esa es una de las capas que más va a revolucionar todo. Pero claro, eso lleva su ritmo, queda clarísimo que otras cosas con el dinero se harán antes. Cambiando cómo funciona el dinero, puedes cambiar cómo funciona el mundo, pero si cambias cómo se toman las decisiones ya no hace ni falta. Clarísimo. Pues mirar, un poco lo tocasteis antes. Es un debate, nosotros aquí en las 3 preguntas las recogimos en la comunidad, ¿no? Entonces hay de todo, hay más ideológicas, más al mundo de la inversión, del día a día, ¿no? Y hay una que nos pregunta mucho, que es, oye, ¿esto del mercado durará? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿creéis que hemos entrado en un superciclo como el de las acciones? Una reflexión que nos han planteado muchas veces es, si te fijas, el nacimiento de Bitcoin cuadra con las políticas de expansiones cuantitativas de los bancos centrales, ¿no? ¿Hasta qué punto, si alguna vez se revierte las políticas de tapering, pueden afectar a la evolución de las criptomonedas, ¿no? Me refiero no a la parte tecnológica, sino más a la parte especulativa y de precio, ¿me entendéis, no? Sí, la verdad, de la única forma que podría pensar eso sería si los sistemas de liquidez de ahora mismo, es decir, el sacar un token al mercado ahora se basa en la liquidez, es una cuestión de fuerza. Salen acciones por fuerza bruta, por pura fuerza de capital, es decir, si añades 100.000 euros de liquidez no vas a algún lado, si añades 1 millón de euros de liquidez ya estás haciendo un rolling en el mercado, por lo tanto, los proyectos que salen a priori salen quitando el 50% de scams, el otro 50% tiene liquidez, además está hecho en código abierto y además, al menos, no todo, porque no estamos en modo consenso, pero al menos menos del 99,9% de las decisiones no se toman en un consejo de administración. Por lo tanto, ya tienes 3 cosas que nunca se van a parecer a una empresa y a las acciones de una empresa. ¿Por qué? Porque, y me pasa con algunos de los clientes que tenemos en la empresa, estas personas que están acostumbradas a un consejo de administración ya de repente se dan cuenta cuando adquieren los primeros conocimientos porque están sacando su propio token y entonces, claro, se intentan adaptar el mercado en el que estén,
más el de las criptomonedas. Y lo que se dan cuenta muchas veces es que tiene que llegar a este punto, y si no consiguen llegar a este punto no tienen éxito, con lo cual ya ellos mismos tienen la necesidad de empezar a eliminar el concepto de consejo de administración, intentar seguir un concepto más público de la toma de decisiones. Por lo tanto, y retomando y hilando con lo que estábamos hablando antes, que las acciones puedan llevar, como quien dice, financieramente nunca van a ser como las acciones de una empresa, una securities, porque tienen otra cultura, porque forman parte de otra cultura, la cultura digital, la cultura del nómada digital, la cultura de la persona que desarrolla en código abierto, la cultura de la economía colaborativa, del coche compartido, en plan, estás como completamente en otra película. Pero la parte de lo que respecta a una vela japonesa, ahí no hay mucho que discutir. Es decir, el mercado subirá y bajará y hará las locuras que haga según en muchos casos la distribución de su token o la decisión de quien centre el poder en alguno de esos, en esas propias velas. Pero las velas no te las va a quitar nadie. Si mañana Bitcoin valiera $35.000 en vez de 60 y algo que está, y BNB bajara a $300, ni me sorprendería, para que te hagas una idea. No me parecería raro, pero es que eso no tiene nada que ver con la tecnología. Eso es un número que le da un valor en dólares. Por lo tanto, si puede llevar un ciclo de acciones, ya te digo que si el mercado hiciera un por la mitad de hoy para mañana, me parecería lógico. Por lo tanto, imagínate. Bueno, pues los mercados bajistas a corto plazo van a volver, indudablemente. Un mercado nunca es estable. Un mercado no puede tener un crecimiento fijo a corto plazo. En los cortos plazos es donde se ven los vientos de siempre. Subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. En el corto plazo no se define el precio se define siempre en un equilibrio a largo plazo. Si en un equilibrio a largo plazo nosotros vemos que el precio está subiendo, es ascendente, tenemos que tener en cuenta que los movimientos a largo plazo definen mucho mejor la tendencia que un movimiento a corto plazo. Por eso son más difíciles de ver. Porque no podemos definir normalmente, aunque queramos hacer todo el análisis técnico del mundo, no podemos definir normalmente hacia dónde vamos en el largo plazo. A largo plazo sería más importante ver fundamentales, ver lo que se está creando, ver cómo está evolucionando. Entonces, mercados bajistas van a venir. Lo que pasa es que siempre veremos suelos. Sobre todo siempre veremos suelos que nunca se van a volver a trazar. ¿Esos suelos dónde están? Pues no lo sabemos. Pero sabemos que esos suelos seguramente estarán en un momento en el que habrá un crecimiento. Ojalá pudiéramos tener esa bola de cristal, como decía Alejandro, que pudiéramos decir, ostras, que no va a volver a bajar nunca más. Yo ya me quedo, o no va a volver a bajar, como dicen muchos, más allá de 50.000. O sea, o no va a volver a bajar Ethereum más de 3.000. Ojalá tuviéramos esa bola de cristal, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque en los valores de mercado siempre tenemos el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso tiene que ver mucho con la utilidad que le ve la gente a ese activo. Y el valor de cambio tiene que ver más con lo que pretende sacar esa persona de ese intercambio, con el valor que tiene para él al cambiarlo por otros bienes o servicios. Entonces, esos dos valores tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de analizar el precio de mercado. ¿Van a haber mercados bajistas? Seguro, como he dicho antes, a corto plazo seguro. En el superciclo, yo dudo mucho que en mucho tiempo se consiga llegar a un superciclo de crecimiento estable. Y cuando sea un superciclo de crecimiento estable, en criptomonedas no vamos a ver ya subidas del 30, 40 y 50%, sino que serán subidas de 5% anual, 3% anual, etc. Pero eso yo creo que aún queda bastante para llegar a superciclos de crecimiento. Ahí poco tengo que decir, porque a mí el tema de especulación me centro más en la tecnología y en la gobernanza. Pero bueno, entendiendo que el tapering viene a significar que el Banco Central Europeo va a empezar a quitar dinero a los estados, si no va a haber inversión de los estados y cada vez van a
a recaudar menos, bueno, aunque nos van a querer asar a impuestos por todos lados, pues no sé, las dos posibilidades, que la gente no tenga un duro para invertir y la segunda es que la gente huya y escape como pueda de la voracidad de los estados y meta el dinero en las criptomonedas. Pero entendemos lo que está pasando, por ejemplo, con la bolsa. La bolsa que rige la bolsa. ¿Qué está pasando? La bolsa está ahí arriba, cuando todo se está derrumbando y resulta que es una filfla todo, que está inflada porque sí. No le tenemos miedo, porque ya el mundo cripto es lo de menos. Como eso pegue un petardazo, lo que menos va a importar es el mundo cripto, ¿no? Digo yo. Importante lo que dices tú. A ver, la pregunta está planteada al mundo cripto, pero yo soy de la misma opinión. En caso de que las políticas expansivas, que para mí no tienen vuelta atrás, aflojen, lo de menos va a ser las criptos. Lo tengo clarísimo, pero bueno. Es lo dicho, recojo preguntas que me lanzan y yo os las lanzo a vosotros. Ese es mi trabajo. Mirad, este es el año, si hay que reflejar un país este año, entonces lógicamente en este mundillo es El Salvador, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que el ejemplo de El Salvador es replicable en otros países? ¿O creéis que El Salvador es un caso único, con unas particularidades muy concretas y es muy difícil de reproducir ese esquema en otros países? La verdad es que el caso de El Salvador es una verdadera maravilla, porque es tan lógico. Si tu moneda funciona de puta pena, literalmente, ¿por qué no vas a utilizar Bitcoin si Bitcoin funciona peor que algunas otras? Pero no que la moneda de El Salvador. Por lo tanto, adaptarla a tu país es una genialidad. Tu inflación ya solo puede ser de un 20, un 30, un 40%. Ya nunca podrá ser de un 4000% en una década, porque, bueno, por lo menos estás utilizando una tecnología que tiene más desarrolladores que El Salvador funcionarios. No sé, te estás adaptando se utilizan más euros intercambiados por electricidad para securizar la red de Bitcoin que lo que cuestan los sueldos de todos los militares de El Salvador. Por lo tanto, bueno, a priori tiene mucho sentido. Lo que va a pasar ahí es un misterio de la política, ni siquiera de la economía. Por lo tanto, no tengo ni idea, porque eso es política. Por lo tanto, por donde pueda salir eso, a mí lo que me encantaría ver de ahí, quizá hasta más que por mis bitcoins, me encantaría que Bitcoin subiera por ver como un país, solo por haber tomado esta decisión, pasa de ser, eso sí que es una jungla, ¿vale? En plan, me refiero, que pueda llegar a salir un país entero de la situación en la que está Salvador dentro de 5 años, solo porque alguien decidió tomar la decisión de decir Bitcoin sí, porque no nos puede ir peor. Ver esa situación me encantaría. Sería, o sea, que esto, mientras le pasara a El Salvador, le pasaría a muchos otros países sin la contribución del gobierno, ojo. Es decir, gobiernos que o lo tienen y no lo dicen, o que toda su población lo tiene, aunque el gobierno no. Por lo tanto, esto le puede pasar a otros, pero que justo el que puso su bandera de Bitcoin y que empezó a enseñar a la población a que el street food se pueda llegar a pagar con Lightning Network, sinceramente, según la selección natural de la economía, de la teoría económica de mercado, deberían ser muy beneficiados si entendemos que la economía del dinero y del valor va a funcionar como funcione. Van a ser necesariamente beneficiados por algo que todos los que estamos aquí entendemos que va a suceder. Por lo tanto, nos debería parecer prácticamente lógico lo que hace El Salvador. Porque, ya te digo, no puede ir peor en la economía del país. Entonces, bueno, en el país en el que yo estoy está a 400 kilómetros de Estados Unidos, pero tienen el dólar. Pues ellos hicieron exactamente lo mismo. Metieron el dólar por las calles porque o tenían el dólar por las calles o su moneda, la gente se iba a morir de hambre como en su país de al lado. Y El Salvador, en vez de con el dólar, lo ha hecho con el Bitcoin. La diferencia, ninguna. Ir a sujetar tu inflación a una economía muchísimo más grande. Vale. Bueno, Alejandro, hay una cosa que has dicho que es un error. El Salvador estaba dolarizado como Panamá, igual. O sea, habían adoptado el dólar porque el colón estaba absolutamente hecho polvo. Entonces, bueno, pero me refiero que es como
el siguiente paso, que igual que donde yo estoy utilizaron el dólar, pues yo no sé si en El Salvador utilizaron el dólar. Y ahí en ese momento ya dieron un paso. El hecho es que dieron uno, pero a mí me interesa el siguiente. En su momento ya les habrá solucionado mucho el dólar. Pues ahora, precisamente porque les habrá solucionado, si le hubiera ido mal la cosa del dólar, igual no hacían lo del Bitcoin. Exacto. Pues el tema estará, si se puede extender a más países, hombre, yo primero quisiera saber, me gustaría ver, y soy de los tres que estamos aquí debatiendo hoy, el maximalista, yo soy el maximalista, entonces yo lo primero que me gustaría saber es si va a tener éxito. O sea, yo tengo mis reservas porque hay demasiados intereses en juego, ¿vale? Estamos hablando incluso de un país muy pequeño como El Salvador, pero hay demasiados intereses en juego del FMI, del Banco Mundial, del mismo Estados Unidos, de países que pueden ayudar a El Salvador, que pueden poner muchos palos en las ruedas de este experimento. Entonces, yo tengo mis reservas en que esto vaya a funcionar bien. Además, estamos hablando de un país, El Salvador, que en todo, o sea, que tiene una democracia. No estamos hablando que Nayib Bukele pueda en un momento dado decir yo voy a hacer esto porque me da la gana, sino que dentro de 3 años puede haber otra persona gobernando y puede retrotraer todo esto. Yo no sé, la evolución lógica del Internet del valor no va a ser porque lo implementen los estados, porque como he dicho antes es algo que se opone al poder mismo de los estados. Es un poquito como si alguien se pusiera una bomba debajo del asiento y dijera el siguiente que se siente que le explote. O sea, es un poquito complicado. Entonces, yo lo que veo, lo que me gustaría saber es si este experimento va a tener éxito. Yo, bajo mi punto de vista, queda mucho tramo, quedan muchos años para que veamos algo que sustituya al sistema actual. Por eso la construcción tiene que ser lenta. Tiene que dar tiempo a construir modelos teóricos de todo tipo, económicos, políticos, filosóficos, etcétera, como he dicho al principio, para crear una nueva sociedad basada en todo esto. ¿Será un éxito? ¿No será un éxito? No lo sabemos. De momento no lo sabemos. Pero es interesante ver estos experimentos, cómo funcionan y cómo van evolucionando. Y en cualquier caso, si tiramos del mismo hilo de que la economía se construye día a día, ni siquiera, o sea, el interés y los beneficios a corto plazo que genera que un país acumule bitcoins desde su central, como quien dice, genera un hype en el mercado y solamente en el precio a corto plazo. Bitcoin tendrá su valor no por su tecnología ni por su valor económico, básicamente, sino por lo que se distribuya. Resumiendo, que cuantos menos bitcoins haya en un parlamento, mejor. Porque probablemente será porque más están distribuidos dentro de su población. Entendiendo que la distribución de su población es inevitable, cuanto más tarde la adopción estatal, menos poder tendrá de coger un sistema financiero y manipularlo a su gusto el estado de turno. Por lo tanto, más allá del hype a corto plazo, a largo plazo, si los estados implementan Bitcoin en el 2040, mejor que en el 2025, porque esos Bitcoins los va a seguir comprando alguien y ese alguien va a ser más fácil que rompa el sistema ese alguien que la persona que ya tiene el sistema de mano, como resumiéndolo mucho, ¿vale? Yéndose a un concepto muy macroeconómico de Bitcoin. El interés de que El Salvador lo adquiera es que ni siquiera lo adquiere. Lo peor es que ni siquiera lo adquiere, porque no lo puede adquirir. Lo único que hace es poder llegar a comprar unos cuantos y luego promover. Son un promotor del uso de Bitcoin, ni siquiera han hecho un fork de Bitcoin, como quien dice, o van a utilizar su propia criptomoneda. Otra cosa sería que hicieran una CBDC, pero a partir de ahora simplemente son unas personas que están vendiéndole al mundo con los mismos sistemas de comunicación por el que han llegado a la presidencia de su país, ahora pues están utilizándolo para convencer a la gente que use Bitcoin. Pero ni siquiera considero que le beneficie mucho a largo plazo a Bitcoin, porque será que eso querrá decir que Bitcoin se distribuirá un poquito menos entre la población antes de llegar al Estado. Por lo tanto, a priori, no lo veo como una noticia buena. El cambio pasa sí o sí por tener una gobernanza
que le guste a la gente. O sea, el ciudadano va a tener que hacer una transición de lo que vive ahora a lo que se le ofrece. Si lo que se le ofrece no le compensa, no la va a hacer. Por lo tanto, entendamos que, por ejemplo, hablando aquí de España, un 50% prácticamente vive del Estado. ¿Van a querer cambiar a una economía de Bitcoin? No, porque sencillamente eso debilita al Estado y directamente pues, está en peligro su modo de vida. Por lo tanto, es un no rotundo. A partir de ahí, el siguiente paso de los países que quieren montar las CBDCs no van a aprobar el Bitcoin como moneda. Primero experimentarán con los CBDCs, obviamente. Y esa va a ser, como se dice, el caballo de Troya, que se va a ver que funciona, se va a ver que todas estas tecnologías trabajan como tienen que trabajar y a partir de ahí la sociedad, siempre que se le dé un sistema de gobernanza válido, van a migrar completamente en masa a lo nuevo y lo viejo obviamente caerá completamente. Porque se necesita para lo que viene, tanto el metaverso como los juegos, es que para todo va a ser necesario. Ya entendamos cómo tenemos la administración aquí en España. Que te quieres sacar un carnet de pesca y, madre mía, es preferible andar y hablar con el del banco a sacarte un carnet de pesca vía web. Entonces, lo que yo pienso es que mientras no tengamos un sistema de gobernanza donde prácticamente todos los que trabajamos o que estamos dentro de lo que es este ecosistema, digamos, es válido, funciona, perfecto, ok, y todo se acople uno a otro, porque cada proyecto, como digo, cada proyecto va a valer por una cosa, son capas de trabajo y todas se van a unir al final. No es que vaya a haber uno, ni dos, ni tres, no, va a haber muchos proyectos. Pero todos los proyectos van a estar unidos y unos van a dar la fortaleza a los otros. Esa es mi manera de ver el futuro de la tokenización. Es muy bueno lo que comentasteis antes, lo tocaron en otras charlas, es que cuando un país adopta una moneda que es tecnología, y más con todas las capas que estaba comentando antes José Antonio, tienes miles de programadores trabajando para ti. Y más cuando es un país que por presupuesto y por infraestructuras no lo puede tener. Entonces, en ese punto es interesante. O sea, lo que dice José Antonio, tiene sus blancos y negros, pero es importante este matiz. O sea, cómo adoptas tecnología y no tienes que correr tú con el desarrollo. Lo hace todo el mundo, el resto del mundo por ti. Eso es apasionante. Ya tocasteis un poco ahora, empezáis ya a tocar el tema de los CBDCs, ¿no? De las monedas digitales centralizadas de emisión de distintos países, lo que están haciendo ahora sus pruebas, ¿no? Si todo va normal, ya para el próximo año China en principio ya va a hacer algo más que un test, va a hacer un lanzamiento más oficial. Entonces, ¿cómo creéis estos experimentos, esto que sabemos hasta 100% que cada zona lo va a sacar, va a convivir con el ecosistema que tenemos a día de hoy? ¿Se integrarán? ¿Entrarán en conflicto? ¿Qué opinión tenéis sobre el asunto? Sinceramente, o es que yo lo he dejado de leer, porque sí que es cierto que me ha empezado a aburrir un poco ese tema, o es que efectivamente se dejó un poco de hablar. Hace un año, con el rollo de Túnez, de Bermudas, y aparte a mí personalmente me coincidió conocer a las personas pues a los dueños de las empresas subcontratadas para esos gobiernos para hacer uno y el otro. Y no sé si es por un tema personal o porque, perdona, o porque estaba más en boga en ese momento, se hablaba más en su momento. Yo hace tiempo que escucho menos sobre este tema. No sé si es porque no lo he leído, porque ya he visto un poco el tema. El hecho es que es como que las 4 o 5 pruebas de concepto que conocía han quedado bastante ahí. Y teniendo en cuenta que un gobierno más o menos habitualmente supera el presupuesto de desarrollo de un criptoproject normal, si no tienen algo hecho, entiendo que es porque hay un conflicto ni siquiera económico ni tecnológico, sino político ahí dentro que los frena. Por lo tanto, en Europa no se puede sacar, en Túnez cambió el gobierno, en Bermudas se murió quien no se tenía que morir, y de repente los proyectos se pararon, ¿sabes? No. Sí, o sea, el tema del CBDC, la verdad, a mí me parece un tema, recordando la famosa novela de Giuseppe Tomasi Lampedusa, Gattopardiano.
¿vale? Para que de todo siga igual tenemos que hacer ver un cambio, ¿vale? No es exactamente la frase, pero eso es lo que están haciendo los estados con las CBDCs. Queremos hacerles ver que estamos cambiando algo, pero realmente estamos haciendo lo mismo disfrazado de criptomoneda, diciendo que esto va a funcionar sobre una blockchain, diciendo que esto va a ser descentralizado cuando realmente no va ni a funcionar sobre una blockchain, porque seguramente algunos proyectos ya han desechado el uso de blockchain, seguramente no va a ser descentralizado porque eliminar ese poder es un riesgo para ellos. Es decir, va a ser un proceso de querer crear algo que compita con las criptomonedas sin tener la potencialidad que tienen las criptomonedas de descentralización y de poder ser resistentes a las pérdidas de valor. Entonces yo lo veo eso como un intento de combatir a Bitcoin y las criptomonedas desde los estados. Sería, por decirlo de alguna forma, lo que Infobía o AOL fueron para Internet. O sea, un intento de quienes tienen el poder en ese aspecto, de querer crear un activo que les mantenga el poder. Pero, sin embargo, al final, yo creo que la evolución va a ser la misma que pasó con Infobía o con AOL. O sea, al final todos en Internet. O sea, al final todos a un protocolo que sea más descentralizado, que sea más potente, que tenga el poder de la gente, etc. Yo voy a hacer un pequeño off topic y voy a hablar de Ethereum porque de la misma manera que los CBDCs son un intento para atraer y meter a la gente en ese, en ese entorno, Ethereum al final no deja de ser también una apuesta de los grandes, los que están ahí detrás, ya sabemos todos los nombres, la Ethereum Alliance. Quieren pasar ahora de Proof of Work al Proof of Stake. Y al final el Proof of Stake es, cuanto más tengas, más operaciones puedes avalar, más dinero obtienes. El sueño húmedo de todo banquero. Y es más, sin sucursales, sin empleados, sin nada. ¿Qué es Ethereum entonces? Ahí lo dejas. Ya para ir acabando, en bueno, por el hype que hay hoy en día, ¿no? Hay muchísima gente que está entrando en el mercado. Entonces, vosotros que ya lleváis tiempo en este mundillo, ¿no? ¿Qué consejos le daríais a los novatos? Y si le pudieseis recomendar también, pues, ¿de dónde informarse? ¿Cuáles son vuestras fuentes favoritas para captar información? Google. Yo le diría directamente CoinMarketCap, que se informe un poquitín de todos los proyectos, bueno, más o menos, por encima. Pero que mi consejo más grande es que apueste y que meta el dinero, no para especular, ¿no? Como un poquito para especular, pero que invierta en aquellos proyectos que de verdad él quiera que se hagan realidad. Porque lo que estamos haciendo es crear la nueva sociedad. Si la sociedad se crea sin los que creamos, sin las personas, solamente en base a especulación, pues no hemos entendido nada. O sea, nos va a pasar lo que nos pasó durante toda la vida, durante toda la historia. Un poquitín de conciencia, entender qué proyecto hace, qué hace este, quién está detrás, y a partir de ahí, pues, para adelante. Mi consejo básico es leer y aprender. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de demasiada información, muchísima información. Hay que hay que ser crítico con todo lo que se lee. No hay que decir sí bueno a todo lo que se lee, sino que hay que ser muy crítico con todo lo que se lee. Se lea lo que se lea. Y hay que buscar siempre información que sea fidedigna y que podamos siempre verificar. Información que podamos verificar es importantísimo. Para mí el lema del don't trust, verify, de no confíes, verifica, es importantísimo. En la medida en que nosotros podamos aprender algo y podamos asimilarlo, al final será parte nuestra. El mejor aprendizaje que podemos tener con las criptomonedas es eso, leer, aprender y crear nuestro propio camino, nuestra propia vía, sin creer en gurús, sin creer en salvadores, en señores que nos dicen lo que hay que hacer y esto se hace, sino que creamos nosotros nuestro propio corpus de conocimiento
generar y a partir de ahí tomemos decisiones. Eso para mí es lo importante. Tenemos el caso de Elon Musk, Inushiba, y, o sea, el back pone un tweet en su cuenta y de repente, pues la legión de, no voy a poner calificativos, pero directamente, y se crean unas verdaderas burbujas, unas loquerías que además que son, yo pienso que hasta son, bueno, sí, dan publicidad aunque sea mala, dan publicidad ¿cómo se dice?, al medio, ¿no? Pero es un poco de locos, ¿eh? ¿Algún consejo quieres lanzar, aparte de Google, Alejandro? Es que al final, aunque parezca de coña, no, es que está todo. Es decir, es la economía de Internet, toda esa información está en Internet, no hay ninguna biblioteca en algún sitio privilegiado como el Vaticano donde haya cosas que no se pueden leer, me refiero. CoinMarketCap, sí. En CoinMarketCap tú puedes ver todos los proyectos y a partir de ahí informarte en sus webs. Es el punto de partida, como si dijéramos. Por Bueno, eso, sí a eso me refiero. Alejandro, sí que hay sitios que tienen más información y son de pago por su sistema. Por ejemplo, Sí, pero Block esos Crypto tiene unos sigue informes buenísimos. esos sitios los sigue indexando Google igual, me refiero. No, pero lo que tienes que conseguir es no llegar a consumir información en lugares en los que haya alguien interesado en que tú consumas la información. Tienes que adquirirla claro. de un lugar. O sea, es decir, si estás intentando leer sobre una tecnología descentralizada y vas a YouTube, pues estás jodido. Tienes foros donde la gente habla desinteresadamente por un tema. O sea, si tú quieres leer y entender, pues está bien que veas los 3 primeros vídeos en YouTube, pero el sitio donde vas a aprender sobre Ethereum es en Overstack, ¿sabes? O sea, estás en Ethereum Stack y ahí vas a aprender sobre Ethereum, que son usuarios anónimos cuyas preguntas, cuando se las planteas a Google, te las indexa directamente, incluso antes que un vídeo de YouTube, sobre un tema muy en concreto. Por eso, al final, el punto de partida, cuando tienes alguna duda sobre un tema, es que formules la pregunta más compleja posible y eso te acaba llevando a no ir a YouTube. Es decir, no es la tele, no es YouTube. Si tú estás hablando y tú estás intentando formarte en un entorno que se vende, al menos se vende y actúa como tal, pero digamos que solo se vende como descentralizado, no vayas a ninguna superplataforma. Es decir, lo que puedes encontrar en CoinMarketCap está maravilloso, pero en CoinMarketCap no te van a explicar la tecnología que está detrás de un token que está listado en CoinMarketCap. No, porque te lo va a explicar el que lo hizo y el que lo hizo no te sirve leer sobre la opinión del que lo hizo sobre ese tema. Por tanto, CoinMarketCap está muy bien para que hagas un seguimiento después de tomar una decisión de compra, pero o sea, nunca vas a poder auditar una tecnología que alguien te vende en CoinMarketCap desde CoinMarketCap. El sitio un solicito. En CoinMarketCap piensa que tienes también los accesos a las redes sociales y que te dan acceso a todos los usuarios de todos los proyectos, donde puedes hacer las preguntas pertinentes también. O sea, es como si dijéramos un sitio donde tiene toda la información a la cual puedes derivar. No tienes por qué solamente leer la información de la web o creerte lo que dice el dueño del proyecto, sino que puedes encontrar dónde está la comunidad. O sea, ¿cómo encuentras comunidades en Telegram o en Discord? ¿Cómo accedes a ese tipo de información? Porque ahí hay una información buenísima, valiosísima. Entonces, si buscando por Google, muchas veces muchas veces no, muchísimas, todos ese tipo de datos no te aparece, no encuentras ese dato. Entonces, a partir de ahí, yo creo que como guía de entrada a informarse, pues yo creo que sería correcto, vamos. Sí, como punto de partida, pero la información la vas a tener en una capa que siempre está muy lejos de Telegram. Hay dos motivos principales. El primero, por el que la información que te encuentras en Telegram, vengas o no de CoinMarketCap, es irrelevante. La primera es porque la información que encuentras en sitios de más especializada no está comprada. Lo que sucede en Telegram es muy fácil de comprar. Y segundo, porque tú no vas a consultar a personas, vas a consultar a información. Por lo tanto, bueno, como primera capa y como primer acercamiento, ver una comunidad de Telegram activa por un proyecto, bueno, vale, pero se compra, ¿vale?
Lo que sucede en Telegram se compra. Y lo que es para gente, tú piensas que no es para... sucede en un mundo de... Es decir, lo que sucede, los comentarios en un repositorio público de GitHub, ahí no hay politización. Y nadie compra interacciones en el repositorio ni actividad en el repositorio de GitHub. Y en cambio actividad en Telegram sí. Por lo tanto, siempre tendrás que extrapolar la actividad de Telegram y la información de Telegram a que la persona que te conteste sea, aunque no lo parezca, contratado por la misma persona que vende el token. Por lo tanto, siempre tendrás un contenido polarizado. A ver, puedo validar lo que estás diciendo totalmente, pero la pregunta venía a decir que a una persona que entra por primera vez en el sector, o sea, que toma contacto, ¿dónde lo mandas? ¿Qué le dices? Pues yo creo que sería bueno el CoinMarketCap y a partir de ahí muévete. Como entrada. Vale, nada si más. para los primeros días, sí. Luego te diría que lo más lejos posible de Telegram. Está clarísimo que al final, juntando todas vuestras opiniones, lo importante es estar todos de acuerdo, o sea, en la formación. Lógicamente, eso está clarísimo, una cosa que creo que tenemos todos presente. Por los canales, lo que dices tú, un poquito más descentralizados, más aglobados, bueno, que tengan un filtro. En Telegram puedes auditar el proyecto en el que estás hablando. Si tú estás en Medium leyendo sobre la tecnología de staking, cuando llegues a un proyecto ya no necesitarás consultar el Telegram porque sabrás más que la persona que está allí moderando, porque has adquirido un conocimiento superior que el que te puede intentar vender un moderador que al que le están pagando por contestarte en una lista de 25 preguntas. Por lo tanto, es como un conocimiento más escalable. Medium siempre, o sea, el medium.com, de hecho, si lo pudiera reducir, ni CoinMarketCap, ni YouTube, ni Reddit, ni Bitcoin Talk, el mejor sistema de... Quizá luego para profundizar en un tema muchísimo, algún foro como el subreddit de Bitcoin y demás, porque algún tema es más importante allí, pero medium.com es el lugar. Eso yo no tengo ninguna duda. En el que adquieres conocimientos más allá de un proyecto. Conocimientos que te permiten por ti mismo comprender un proyecto al que llegas de una cosa que leíste hace tiempo. Porque, bueno, se junta... O sea, la información más descentralizada que conozco a día de hoy es la de Medium. Porque si tú quitas todos los mediums de los proyectos, hay gente opinando de cosas sin ninguna intención. No es el CEO del proyecto. Es un tío hablando del sharding de Ethereum. Si quieres ir a leer de las implicaciones del sharing de Ethereum a un grupo de Telegram de criptofrikis de Ethereum, pues bien, lo que pasa es que les va a parecer una maravilla y resulta que si lo lees en Medium no lo es tanto, ¿sabes? Y normalmente cuando vas a la opinión más negativa es cuando estás más cerca de la opinión, al menos de la información más real, ¿sabes? Porque no todo es positivo. Si a uno le dices sharing, o le dices halving, o le dices, y se queda viendo para ti como diciendo, ¿pero de qué me hablas? Sencillamente es la entrada, punto. A partir de ahí, claro, todo el tipo de datos, todo eso, claro, cuando profundizas, obviamente las cosas se quedan cortas. Necesitamos llegar a otro tipo de sitios. Pero está claro que al final yo creo que lo que quiere decir Alejandro, y que es el enfoque, y también lo reportaba antes José Antonio, es que estamos hablando de tecnología, ¿no? Entonces, más vale formarse de un amplio espectro, o sea, empezando de una manera fundamental, pues mira, ¿cómo funciona Bitcoin? O sea, la madre de todas las tecnologías, después vas escalando, pero centrarte en la tecnología y no tanto en un proyecto en concreto, porque al final solo tienes la visión de un negocio y no de la tecnología. Y al final, bueno, y que eso y a nivel, perdón Antonino, a nivel un poco más macro, las redes sociales, Telegram es una red social, están pensadas para dinamitar y quemar tiempo, ¿vale? Por lo tanto, 1 hora en Telegram y 1 hora en Medium, en una adquieres conocimientos y en la otra es como necesario, pero me refiero, están pensadas para pasarte 3 horas mirando al Telegram y cuando terminas a veces no has aprendido nada, has aprendido algo de un proyecto, pero no has aprendido algo sobre el sector. Algo que podría ser, ¿sabes? O sea, me refiero, es como si comparas una conversación en una cafetería con leer un libro. Pues puedes hablar sobre gente que sabe otras cosas, todo lo que quieras, pero las cosas están estructuradas y plasmadas en un libro porque alguien lo estructuró de esa forma. Y yo entiendo el Medium como un superlibro, o sea, que eso es un poco a lo que me refiero. Alejarte no es alejarte de Telegram, sino alejarte de las redes sociales. Es como concepto general. Interesantísimo. Me parece interesantísimo. El tiempo pasa. Hay una cuestión que es al hilo de todo esto, ¿no? De donde aprender. Se ha dicho, lo habéis dicho todos los ponentes, que me ha parecido maravilloso
casi todo lo que habéis dicho y sobre todo lo que no se ha dicho, porque no da tiempo. Pero es enormemente complementario con todo lo que se viene diciendo en estas charlas y en otras muchas, ¿no? Yo, por ejemplo, me hace muy curioso lo de los tiempos, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo aprende igual, lo habéis dicho, ¿no? Hay que, habéis dicho leer, aprender. Bueno, yo me quedo con aprender, ¿no? O sea, antes de hacer nada, consultar mucho, escuchar mucho y rápido. Y eso de rápido es curioso, porque tengo aquí una noticia, ¿no? De protagonista de la docuserie sobre criptomonedas, una docuserie tokenizada, ¿no, Alejandro? Que todo va tan rápido que tú, que eres muy joven, estás haciendo un montón de cosas en las que estás inmerso, ¿no? Y a otras que ya has hecho, ya tienes una trayectoria. Hemos hablado que en los últimos 5 años han pasado tantas cosas. Los que como yo ya peinamos muchísimas canas, de hecho ya solo tengo canas, no tengo otra cosa, esos 5 años me han pasado muchas veces y me sigue flipando ver que en los próximos 5 años vuestra bola de cristal ha dicho algunas cosas que espero verlas, pero estoy seguro que va a haber muchas más que van a suceder que todavía no vemos, y eso es lo que me encanta, eso me encanta. Y ojalá que haya muchas más docuseries, que nosotros estemos ahí, ¿vale? Yo me encantará. No sé cómo se pagarán, cómo valor van a tener, sin duda alguna, y que ojalá que lo creemos entre todos, ¿no? Hagamos por crearlo. Bueno, yo creo que lo que está apareciendo ahora es una capacidad creativa de una hipervelocidad extraordinaria, que yo mismo no he visto hasta ahora, ¿sabes? Todo tan enormemente rápido que es, al hilo de lo que decía Fran, José Antonio también, o el mismo Alejandro, ¿dónde aprende un novato? Hostia, pues que espabile, porque lo que le digamos hoy, mañana no sirve. Eso para empezar, o sea, que ande apurado. Lo que es bueno es estar aconsejado. Aquí han salido muchos consejos y creo que esa es la clave. Yo os voy a pedir básicamente que una reflexión final rapidísima. Antonino, por favor, porque se nos va el tiempo, no tenemos mucho más, el tiempo, y esto se está grabando, ¿vale? O sea que luego podemos hacer una versión 2, porque a mí esto me pareció interesantísimo todo. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos abierto micrófonos por si alguien quiere hacer una pregunta breve? Pero tiene que ser muy breve, brevísima y clarísima, concretísima. Si alguien quiere hablar, que hable ya, que abra micro, pero por favor que sea breve. ¿Alguien? Vale, pasó el tiempo, pasó la romería. Como está, esto se está grabando, se va a subir a YouTube. Lo que haremos, si os parece, es que todos los datos de contacto están en los enlaces, ¿no? De cómo habéis llegado aquí, todos los asistentes, con lo cual luego podréis contactar con ellos en los foros que consideren ellos y de las formas en las que ellos estén presentes, ¿no? Sean redes, sean contactos directos o asistiendo a otros de sus foros, ¿no? Con lo cual, si vosotros queréis ahora, yo os diría ahora a vosotros tres, y Antonino, si queréis decir algo de conclusión rápida, yo os lo agradecería mucho y con esto concluimos. Adelante. ¿Termino yo? Sí, venga, venga. Cuando sí. quieras. Sí, Alejandro, lánzale, venga, dale. No sabría por dónde terminar, la verdad, hemos tocado bastantes temas. Me hubiera gustado tocar el tema de los NFTs porque la verdad me he resistido a desarrollar sobre ese tema, pero sí que es cierto que se van, o sea, tienen en un par de sectores van a tener un par de spin-offs bastante fuertes por el valor que tienen. Es un tema muy interesante y sobre todo lo que más me gusta de los NFTs es que si quizá quieres, y volviendo a la pregunta de antes, si quizá quieres entender el valor en plan desde cero, de los conocimientos de blockchain y demás, no me preguntes por qué, pero resulta a veces más fácil entenderlo simplemente porque el token no sea fungible que sea fungible. Por lo tanto, los NFTs de por sí, aunque sean solo la entrada de ordenar tu cabeza, de cómo funcionan las criptomonedas, son un tema bastante interesante y dan pie para el tema de adopción. Como decía antes, en la docuserie que estamos hablando ya
ya va a tener la que estamos haciendo, Cruising the Yellow Blocks, ya va a tener su propio capítulo, como quien dice, ¿sabes? Y van a empezar a utilizarse como forma de explicar cosas dentro del sector. La verdad, poco más que decir. Muchas gracias por la invitación y doy paso al siguiente. Está silenciado, José Antonio. Sí. Pues nada, comentar que me ha parecido interesante el debate, que encantado de poder colaborar tanto con Magalbit como con Ivigo. Y nada, que sigáis, recomendar a todo el mundo que siga profundizando, que siga aprendiendo, que siga buscando el camino y que al final del camino es cuando sabrán si ha sido productivo o no. Pero normalmente lo que se disfruta no es llegar al final del camino, sino el camino es lo que se disfruta. Como dice la gente que hace el Camino de Santiago. Vale, pues yo lo que me reitero es en invertir con conciencia, ya que estamos creando un nuevo futuro, crearlo de la mejor manera y bueno, y también darle las gracias a Antonino y a Ivigo por haberme invitado a la charla. Maravillosas palabras, que yo creo que vuestra despedida son estas despedidas que te dejan pensando, ¿no? Maravilloso, nada, como comencé la charla, agradeceros vuestro tiempo, que sé que andáis a 1000 y que hayáis dedicado esta horita y pico para ayudar a otra gente, que cojan un poco de visión, que empiecen a ver cómo enfocar sus primeros pasos, me parece maravilloso y de agradecer. Vale, entonces desde Vigo, cojo las palabras de Ramón y sobre todo desde Galbit, pues nada, contar con nosotros para lo que queráis, ya me entendéis, ¿no? Y bueno, y muchas gracias. No puedo decir nada más. Lo dicho. Perfecto. Genial, Gracias. muchísimas gracias y como siempre decimos aquí, porque esto nació para que fuera presencial, nos pilló el bicho, con lo cual tenemos que recuperarlo. Empecé este formato maravilloso, pero ahora con unas cañitas o una charleta, ¿sabes? Y distendida, pues nada, ya volverá y si no, pues en otro momento. Como decimos siempre, bueno, muchísimas gracias, asistentes, ponentes, directiva, Galbit, todo el mundo. Y nos vemos pronto, nos vemos en los bares, nos vemos en las redes y donde sea. ¡Salud!